nosotros somos Mesa de 5 y el día de hoy vamos a tocar en este mini podcast sobre temas bastante importantes en cuestión de internet y todos esos ámbitos, empezando por el ciberacoso. El ciberacoso es básicamente buscar molestar a una persona por medio de mensajes. También se puede ver de una forma de subir o publicar o difundir básicamente fotos sin consentimiento, ya sean humillantes, íntimas o de cualquier índole, pero que sea sin el consentimiento de la persona de que son las fotos. También el ciberacoso más conocido es el grooming. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un niño o, siendo adulto, establece una relación de amistad con un niño, manipulándolo y diciéndole cosas que nadie quiere escuchar, ¿no? En México, al menos el 20% de la población ha sufrido cualquier tipo de acoso por redes sociales, ya sea el difundir fotos o al igual, como ya lo mencioné, el grooming, que creo que es de lo más común en nuestro país. Ahorita que lo dijiste, esto es un tema muy importante en cuestión como de redes sociales y todo eso, porque al estar todos en un ámbito de redes sociales y convivir con personas de todas las edades, nos podemos dar como que ver al peligro de poder conectar con ese tipo de gente, cierto caso enferma, y poder divulgar imágenes que no se quieren. Sí, por eso mismo el grooming obviamente es un delito. Y al igual en redes sociales, los padres que quieren tener más controladas las redes sociales de sus hijos, ya que pues, los niños más vulnerables son los que tienen entre 8 a 13 años. Hay varias como páginas donde te puedes informar sobre este tema y ver cómo prevenirlo. Totalmente, hay que informarnos. Bueno, continuando con un poco con el tema, hay mucha gente que confunde lo que viene siendo el ciberacoso con el ciberbullying. Y hay que ser un poco claros, el ciberbullying se produce cuando la víctima y el responsable son menores de edad, mientras que el ciberacoso se produce cuando la víctima es un adulto y el responsable es un adulto aún menor. Algo que es muy importante es que el 9.4% de alumnos sufre acoso escolar y o ciberbullying. Estos son datos que se han dado aquí en México, que es uno de los más fuertes. Hay un caso que se vivió en una preparatoria donde una joven hacía videos y fotos y editaba fotos sobre una alumna también de ahí de su misma preparatoria, compañera de ella, de forma para burlarse hacia ella y incitando a que se burlaran de ella. Esta niña cayó en grave depresión. La preparatoria se enteró, pero no se enteró que esta joven fue quien lo hizo, sino se enteró que la joven cayó en depresión. Y cuando trataron de tomar cartas en el asunto, la escuela no pudo llegar a la persona, pues la persona ya había borrado y había quitado todo, pero el simple hecho de que lo haya llevado a cabo es algo muy, muy importante y muy feo que se está viviendo ahora con las redes sociales. Y lo peor es que entre la misma gente que es de la misma prepa se difundían y se publicaban esos videos. Cuando vemos ese tipo de acciones o comportamientos, lo primero que hay que hacer es reportarlos y mejorar. Sí, hay que parar a ese tipo de personas porque como en este caso solamente se afectó a una niña, se pudieron haber afectado mucho más personas, que esa niña vale por mucho, aunque simplemente haya sido ella la única afectada. Sí, claro, y siempre tienes que tener cuidado porque nunca sabes a qué nivel de depresión o qué problema puede ocasionar ese tipo de acciones. Exactamente. Ahora, continuando con otro tema muy controversial, que es el sexting. Este es bien conocido porque consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías o videos, producidos generalmente en el propio adolescente a otras personas a través de su celular. O bien también utilizando la cámara, que también se puede llamar como sexting. Un dato muy interesante es que México ocupa el primer lugar en América Latina en el envío de imágenes con contenido sexual por medio del aparato electrónico. Cabe mencionar que esto es como algo muy impactante, ya que es algo como sorprendente que los niños hagan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que siento yo que no tienen la atención suficiente o simplemente quieren como curiosear, pero se les puede salir de la mano. Otro dato es que también entre las edades
que hacen ese tipo de cosas es, por ejemplo, el 3.4% de los que lo hacen de la población son a los 12 años y también del 36.1% más que nada se dividen entre 17 a 18 años. Entonces, esto es algo muy controversial que aunque queramos, bueno, o digamos que ya se está como que previniendo, no del todo, ya que no nos informamos del todo. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, claro que sí. Un joven va a querer como experimentar y checar todas esas cosas o entrar como que a ese ambiente, pero siempre tienes que evaluar todas las cosas como de que después de que accionas, en qué te puede repercutir. Y así mismo si lo ves de un lado como de padres, los padres también tienen que checar y estar al pendiente porque siendo niños que por ejemplo de 12 años van empezando como a tener curiosidad y cosas así, hay que tener como más supervisión en sus actos y todo eso, O sea, puede repercutir en grandes maneras. Bueno, y es muy cierto, por ejemplo, algunas de las explicaciones con las que he visto, o bueno, o la población ha visto, que se promociona ese tipo de cosas, es tipo en Omegle, en páginas en donde puedes conocer a la gente de todos los países por medio de una cámara. Entonces esto lo provee mucho más. Por ejemplo, un caso muy conocido, bueno, o un caso que yo investigué fue el de una joven que pues tenía una relación duradera con su novio de ya de 3 años y pues ya dada la confianza pues ya había mandado ese tipo de fotos y al terminar por X o Y cosa el chavo se aprovechó de ello y le empezó a chantajear, ¿saben? O sea, la chava se fue a una ansiedad y a una depresión horrible que ya no quería salir de su casa, hasta pensó en matarse. Qué horror. Qué feo. También hay un caso, bueno, en el mundo de esos de los gamers y los streamers, hay un caso muy conocido y muy fuerte. No sé si vienen de la misma persona porque no recuerdo muy bien los nombres, pero hay uno donde antes también existía un Omegle, pero creo que era más antiguo, donde este muchacho estaba haciendo stream y a las niñas las chantajeaba y las manipulaba pidiéndoles que se levantaran la camisa para pues mostrar unas partes, ¿no? Y él lo que hizo fue estar grabando todo eso y publicó sin el consentimiento fotos de niñas íntimas, o sea, fotos de niñas menores de edad, de fotos pues íntimas, siendo él una gran persona que tiene bastantes seguidores, difundiendo estas fotos sin el consentimiento de las niñas. Obviamente esto se hizo muy famoso y pues también nos da a entender que todos podemos ser vulnerables y desde la persona que menos se lo espera, O sea, exacto, o sea, ¿qué ejemplo le estás dando a los chicos que te están viendo de que eso está bien, sabes? Creo que también es por eso que ya los chavos de ya muy chiquitos lo empiezan a hacer. No, y siento que también hay veces que se da en base a los hackers, ¿no? Ah, sí. Bueno, los hackeos en las redes sociales, pues más que nada es como una práctica ilegal que utilizan para el robo de cuentas, de información así. Y pues, los más comunes es el phishing, que es cuando te envían mensajes engañosos y falsos. Y estos mensajes, pues un ejemplo sería de que cuando te mandan mensajes así de que tienes una deuda así en Puebla, en otro estado y así, y pues te piden de que no, manda tus datos en este formulario y ahí vamos a arreglarlo, pero luego te enteras que eso es falso, porque, o sea, como tu banco se supone que te debe o de donde tengas la información, te debe mandar a ti de que debes de la información oficial. Sí, la Sí, información pagar, oficial. tal cual. Ajá. Sí, o sea, eso también puede contar mucho como un tema muy importante, pues porque eso le da la bienvenida a muchas cosas. También siento que es parte de hackeo, le da bienvenida a las fake news, ¿no? Sí, claro que sí. Básicamente para tener una mejor definición de lo que son las fake news son las noticias falsas, que consisten en tener como un contenido sobre periodismo para informar. Obviamente terminas desinformado, pero bueno, se difunde a través de portales de noticias, la prensa,
radio, televisión, redes sociales y distintos medios. En el mismo voy a contar un ejemplo que pasó en 2016 sobre el encontrar presidente. Entre ellos estaba Donald Trump, que básicamente desinformó porque utilizó la manipulación emocional y difundió información falsa contra Hillary Clinton. También destacó el papel clave de las mentiras en la política, lo cual, como sabemos, terminó siendo el presidente, pero ¿a qué costo? O sea, desinformando a la audiencia, que mucha gente no conoce de eso y pues se deja guiar. Y asimismo hay demasiados tipos de fake news. Está la parodia, el contenido engañoso, el impostor, contenido fabricado, conexiones falsas, contexto falso y contenido manipulado. Y siempre, como nosotros que manejamos que usualmente las redes sociales y todo eso, nos podemos ver vulnerables a poder creer o simplemente ver información falsa, lo cual está en tu criterio el analizar todo eso, viendo los títulos grandes, los links, citas y evaluando las fuentes de donde viene. Y en base a eso verás si son falsas o no. Y esto es un tema muy importante en nuestras vidas. Recuerdo que en 2012 hubo el caso de las elecciones, donde Peña Nieto ganó solo por decir que si votabas por él, yo te ibas a ganar una tele. Sí, lo peor de eso es que México es una población muy vulnerable que se deja guiar y engañar por las fake news, porque todos sabemos que, por ejemplo, en el 2020 estuvo muy fuerte pues, lo del COVID y surgió un rumor de que si tomabas ciertas cosas o ciertos medicamentos te podrías volver como inmune, que fue una fake news que vimos muy fuerte, que se difundió cuando es muy riesgoso, porque imaginemos que esa bebida tuviera algún ingrediente como algún tipo de cloro o alcohol, sería casi que mortal para cualquier persona que lo tome. Claro, y siempre hay personas que tristemente pueden caer y creer esas noticias. Y por eso mismo está como empezar a checar el criterio, checar bastante sobre las noticias y su fuente, cómo viene, checar si viene una fuente confiable y todo eso, y ahora sí creer, porque si no caes en la desinformación. Hasta la manera en la que están redactadas se puede notar que no es algo verídico. Bueno, Sí, siento totalmente. que con este tema podemos dar un cierre a este podcast. Claro. Creo que un poco la conclusión es que tanto como las redes sociales tienen sus ventajas, como nos pueden conectar a mucha gente que ya no podemos ver, que está en otros países, etcétera, etcétera, también nos trae muchas desventajas, y estas desventajas son los puntos que ya tocamos. Hay que estar siempre informados, atentos a todo lo que puede pasar en las redes sociales. Hay que, como padres, tienen que checar un poco más lo que sus hijos hacen, pues los temas que tocamos son los que más afectan en adolescentes. Claro, y sobre todo siempre estar atentos en el internet y sobre todo ese mundo. Muchas gracias. Somos Mesa de 5.